Agradezco que nos tome la llamada Jesús Zambrano, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Jesús, gusto en saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati Omar, con gusto de saludarlos y a sus órdenes como siempre. Buenos días. Iniciaron las audiencias públicas sobre las alternativas para regular el uso de la marihuana. Usted dijo, la prohibición quedó atrás. Bueno, lo que está muy claro es que la política prohibicionista, en todos sentidos, en lo que se refiere al uso o el posible uso de la marihuana, sus derivados, hasta incluso con fines medicinales y terapéuticos, y ya no digamos en lo que se refiere al consumo personal, con el derecho que puede o podría o debiera tener cada quien para decidir si lo usa para fines propios que no sean medicinales. Está claro que esa política prohibicionista no ha surtido los efectos que se esperaban, no han reducido de manera significativa el consumo, las adicciones, es más, incluso peligrosamente han crecido las adicciones en menores de edad, según las encuestas oficiales de los últimos meses, y la violencia criminal asociada al tráfico de estupefacientes tampoco ha disminuido. Hay entonces una situación que desde nuestro punto de vista debe revisarse, pero por lo menos yo advierto que hay un consenso que se ha ido generando en los últimos meses en el sentido de dar la autorización o modificar la ley para que la marihuana, especialmente algunos de sus derivados, puedan ser utilizados con fines médicos, como ya de hecho algunos jueces han determinado, dando permiso para que, por ejemplo, los padres de una niña regiomontana pueda introducir medicamento de Estados Unidos que se expende allá, por cierto, en el mercado, con cierto control, pero que se expende en el mercado estadounidense. Y entonces yo creo que esto debe ser considerado, asociado a una mayor investigación, por supuesto, de todo este tema. Y luego la Corte, por otro lado, en su sentencia del año pasado, que favoreció una petición de amparo que hicieron 4 personas aquí en la Ciudad de México, les autorizó para que pudieran, incluso ellos, estar en condiciones de poder consumir con libertad, pero no traficar de ninguna manera, con mucho menos con fines comerciales, el uso de la marihuana. Entonces, estas discusiones que hemos empezado el día de ayer en la Cámara de Diputados junto con el Senado de la República y con la participación de gente especialista con todos los con todas las aristas que el tema tiene, yo creo que va a arrojar a ti pues una buena reflexión y conclusiones que desde mi punto de vista van a llevar a que modifiquemos el régimen legal actual. En este sentido, como tú lo decías, el prohibicionismo, como hasta hoy lo conocemos, va quedando atrás, la realidad lo ha ido dejando atrás, y esto no quiere decir, como ayer bien se dijo, que se invite a que si esto queda derogado, si esto queda modificado, que se invite a que se consuma droga. No es bueno consumir drogas, no se puede recomendar, no se debe recomendar que se consuman drogas, pero también hay que decir que nadie que consuma drogas debiera por ese motivo estar en la cárcel. Claro. Y eso es lo que tenemos también con una sobrepoblación penitenciaria el día de hoy. Muchos de ellos por portar una dosis determinada de marihuana o incluso de cocaína, pero para estricto uso y consumo personal.
Sí, claro, claro. Jesús Zambrano te saluda con mucho gusto, Omar Cepeda. Hay un vacío que aún no se logra complementar, que es estos diálogos se están llevando pues en los tres poderes. Están iniciando ahora en el Congreso, también el gobierno federal los está llevando también, va a iniciar los diálogos y los debates, pero ¿cómo hacerle para que la sociedad, los más de 100 millones de personas se sumen a este esfuerzo, pues para que justamente se logre prevenir el consumo de las drogas? Sin duda alguna, Omar, el asunto tiene que ir acompañado de políticas públicas, de campañas nacionales especiales de educación desde la primaria, de prevención, de políticas preventivas, que todos los gobiernos estatales, ya no solo el federal y el de la Ciudad de México, tengan organismos que desplieguen campañas de prevención y también de tratamiento, que se entienda que esto le cuesta al país, le cuesta al Estado mexicano, le cuesta a la gente que paga impuestos, y entonces todo eso tiene que venir claramente asociado. El cambio de régimen legal, el posible cambio de régimen legal, debe involucrar también todo esto que tú bien lo señalas, porque lo que queremos no es que haya mayor consumo de estupefacientes, de drogas, sino que al contrario se reduzca mediante campañas muy claramente educativas y de prevención. Jesús Zambrano, por último, mucha gente nos preguntamos, porque me incluyo, es esta prohibición, levantar esta prohibición a la marihuana para sus fines medicinales, ¿qué tanto puede ayudar al asunto de la inseguridad cuando, por ejemplo, tenemos policías corruptos, tenemos políticos que están coludidos a veces con el crimen organizado? ¿Cómo puede ayudar esta legalización para uso medicinal? Por supuesto que reduciría de entrada el precio mismo de la marihuana, pero asociado a ello, más que la propiamente modificación del régimen legal para uso medicinal, estaría asociado en esto que tú dices, Pati, de reducción de los índices criminales, si también reducimos las penas para la portación de marihuana o incluso de cocaína, que ya está permitido en el Código Penal Federal. Deben revisarse todas estas partes y así se incidiría en que no vamos todo lo que conocemos como narcomenudeo y que luego hay crímenes, una buena cantidad de crímenes vinculados con ese tipo de tráfico de estupefacientes, pues se tendrían que reducir, y para ello también, por supuesto, que iría de la mano de estos dos grandes asuntos que tú comentaste. El primero, de que debemos seguir en el proceso de depuración y profesionalización y vigilancia de los propios cuerpos policíacos. No podemos seguir con cuerpos policíacos que estén coludidos con el crimen, y ahí es en donde viene toda esta discusión que está pendiente de si mando único sí o mando único no, pero sobre todo poner en el centro la necesidad de coordinación para que tengamos cuerpos policíacos efectivos y, desde luego, también pues todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que también son de los grandes temas que debemos abordar en el Congreso de la Unión en los próximos 3 meses. Correcto, pues le agradecemos la llamada a Jesús Zambrano, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias por esta llamada con México al Día. Que pase un excelente día. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Omar y Pati, muy buenos días. Hasta luego, y además esto pues se da justamente cuando la ONU acaba de comentar que es legal utilizar la marihuana de forma terapéutica, y además el próximo mes se llevará a cabo en la ONU, en la Asamblea General, la tercera sesión especial sobre el tema de drogas, la cual debe ser fijará el posición mexicano, su postura respecto a este debate ya internacional.